Según el Observatorio Español de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2021, en nuestro país se registraron cerca de 11.300 casos de bullying o acoso escolar entre niños y adolescentes menores de edad, siendo Murcia, Madrid y Cataluña las comunidades autónomas con mayor tasa de incidencia de este fenómeno. Según los profesionales de la psicología, para la erradicación del acoso escolar, resulta indispensable que los adultos, padres, educadores y profesionales de la salud mental y física tomemos este asunto como una prioridad debido a las graves repercusiones que está generando en la vida de los pequeños y jóvenes en nuestro país y también de las secuelas que va a generar en su vida adulta. Hoy, en el espacio de salud, hablamos del acoso escolar, así como de la importancia de la intervención adulta para prevenirlo y eliminarlo. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. La psicóloga que cada martes está con nosotros, Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, para comenzar, ¿podemos recordar un poco qué se produce en el fenómeno del acoso escolar? Sí, bueno, pues el acoso escolar es un fenómeno que se produce tanto dentro como fuera de las aulas y también ahora a través de la tecnología, que es lo que se conocería como ciberbullying, ¿no? Y bueno, se trata de agresiones no solo físicas, ya que las físicas son una minoría, sino sobre todo también a nivel psicológico y emocional, desde un menor o menores hacia otro. No solo hablamos del típico insulto o poner motes, sino de también chantajes, coacciones, burlas, minusvaloración, desprecios, etcétera. Y también muy importante el hecho de ignorar a un menor, de no contar con él o de no incluirlo a propósito en el grupo o de dejarlo apartado. Lo que en psicología se conoce con el término técnico ausencia de caricia, es decir, en psicología decimos que están las caricias positivas, que llamamos que es cuando tenemos un gesto bueno hacia otra persona, por ejemplo, pues meterlo en un grupo de WhatsApp, y luego están las negativas, por ejemplo, un insulto o una mala cara, y luego está lo que llamamos la ausencia de caricia, que resulta más dolorosa aún porque es cuando ignoramos a una persona y la castigamos con nuestra indiferencia, que es la mayoría de actos de acoso escolar que se producen. Y bueno, aunque hay ahora una campaña en televisión que la habréis visto recordando esto, pero hay que recordar que en el acoso escolar no solo intervienen las dos partes del agresor o agresores o la víctima, sino que hay tres partes. Está el agresor o los agresores, la víctima y también estamos los espectadores, que son las personas, tanto alumnos o personas menores de edad, como personas adultas, padres, profesores o cualquier adulto de la sociedad que, como el nombre indica, está como espectador, es decir, sabe que este fenómeno se está produciendo, sabe que existe y no hace nada para cambiarlo, es decir, no se mete en esto. Claro, esto es muy importante, Isabel, en el mantenimiento de este fenómeno del bullying, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el hecho de que sepamos que se produce o seamos espectadores y no hagamos nada, ¿verdad? Exacto, es muy importante en el mantenimiento del acoso escolar porque a veces algún niño nos viene diciendo, no, si es que yo sé que se meten con él o con el otro niño, pero yo no me meto con él, yo no hago nada, como queriendo decir que si no hace nada no tiene culpa de eso, ¿no? Pero esto no debe dejarnos tranquilos a los adultos si viene un niño de nuestro entorno y nos dice esto. Debemos saber que el agresor o agresores no actúan como tal si no hay una percepción de poder para ejercer esas agresiones físicas o psicológicas. Es decir, si el agresor se mete con alguien o aparta a alguien, que ya os digo que es lo más común, y automáticamente el grupo de la clase o los profesores o los padres condenan esto y se posicionan con la víctima y la acompañan, la víctima ya no es víctima, porque ya no está sola, y lo que aprende el agresor es que esa no es la vía ni para destacar ni para nada y que eso no le funciona. Mirad, a veces, y hablo por los adultos porque somos los que en esto tenemos la madurez y la responsabilidad, los adultos erróneamente pensamos o tendemos a pensar que podemos evitar el conflicto y los problemas no metiéndonos o manteniéndonos al margen a nivel individual cada uno de nosotros.
Pero a veces el conflicto no se puede evitar en la vida porque no depende de nosotros, porque no lo generamos nosotros. Entonces lo que nos define como buenas personas muchas veces no es huir de él, porque así a veces en contra de lo que pensamos, lo que hacemos es mantenerlo, sino que lo que debemos hacer es gestionarlo para poner soluciones, no para agravarlo, no para ir en contra de los agresores, pero sí implicarnos para no mirar, digamos, para otra parte. Bueno, esto puede parecer que está muy dicho, ¿no? Pero por supuesto que no hace falta hablar de que no debemos tomarlo como cosas de niños, ¿verdad? El dicho Isabel, de si son cosas de niños, estamos muy equivocados. Pues aunque a nosotros puede parecernos que esté muy dicho, porque es verdad que en los medios de comunicación y también los profesionales de la salud mental y los educadores no paramos de abordar estos temas, pero luego te encuentras que hay aún familias donde se banaliza y de hecho este es uno de los factores que hacen que se mantenga el acoso escolar. Es decir, si mi hijo o mi hija le apartan un día en el patio y mi hijo percibe que yo soy una figura adulta que está disponible para venir, contarme lo que le ha pasado, que yo le voy a escuchar, que yo le voy a validar, que se sienta mal por eso que le ha pasado, pues es posible que si le vuelve a pasar, venga otra vez a contármelo y podamos frenar eso a tiempo. Además de que si yo lo valido, si valido que eso está mal y le devuelvo que él no tiene la culpa y que el único culpable es el agresor o los agresores, el niño no pensará que se meten con él porque él tiene algo malo, porque en estas edades tienden a personalizar. Es decir, todos los niños y adolescentes que me encuentro en la consulta tienden a pensar que cuando se meten con ellos o no los incluyen en un grupo es porque ellos tienen algo malo. No ven que el malo es el agresor, al contrario lo toman como si fuera superior, ¿no? El más guay, por así decirlo. Entonces, si encima de que ellos por su nivel de desarrollo, porque en infancia y adolescencia aún no hay teoría de mente y tienden a tener pensamiento egocéntrico y tienden a personalizar, pues si encima de personalizar llego yo como adulta y le suelto, es que la culpa es tuya porque no te defiendes, pues el niño se va a quedar emocionalmente solísimo. Y la próxima vez que lo insulten se va a sentir tan mal que se va a quedar paralizado y automáticamente ya va a ser el blanco fácil del acoso escolar en toda la clase. Y el que todos van a percibir como el rarito o el apartado. El raro o el apartado, sí, así es. Bueno, esto también llega a tener secuelas psicológicas luego cuando somos adultos. Claro, de hecho en adultos, cuando ya vienen los adultos a psicología, que vivieron su infancia en otras épocas y a veces tampoco muy mayores, ¿no? Gente a lo mejor de 25 o 30 años, y sacan en consulta que ellos sufrieron bullying en la escuela, lo que a día de hoy más daño les hace no es que otro niño se metiera con él, sino el hecho de que los padres o los adultos que tenían en ese momento no les validaran, no les reconocieran y ni siquiera les reconocieran que eso que les pasó fue algo malo y que ellos no tenían la culpa porque eran, pues al final, niños víctimas, ¿no? Bueno, por el daño que genera este fenómeno del acoso escolar, a todos incluidos, nos interesa saber qué podemos hacer los adultos para prevenirlo antes de que llegue a suceder. Bueno, pues la educación, desde que son prácticamente bebés, es fundamental. La educación en el respeto, en la aceptación de la diversidad, en valores como la igualdad, ¿no? También el fomento desde chicos de la empatía. Claro está que cuando son muy pequeñitos a lo mejor no son muy hábiles para empatizar con otros por su nivel de madurez, pero siempre debemos luchar por fomentar esa empatía en ellos y por fomentar que no se queden como espectadores, sino que se vayan a acompañar al niño o a la niña victimizada. A veces en el instituto te encuentras que establecen relaciones tóxicas de amistad, trianguladas que se llaman. Es decir, uno quiere meterse con otro, se une a un tercero para tener más poder y así deja al otro solo y así es más fácil meterse con este. Pues hay que fomentar el que rompan con eso, que no solo hay que enseñarles a que no se metan con nadie, sino a que no sean espectadores, que no se unan con nadie para darle poder si ese se va a meter con otro. No sé si me explico. Y además que se unan con la víctima para que el agresor vea que no tiene poder. Y con esto no hablo de rechazar ni muchísimo menos al agresor, porque son niños y no se trata de hacerles daño, se agreden, porque también hay que ver las situaciones vitales que arrastran a algunos niños a ser agresores, sino que se trata de educar a nuestros niños a que generen climas relacionales sanos, en los que no se aparta a nadie, no se critica a nadie, no se habla mal de nadie a sus espaldas y que aprendan a convivir tanto con la gente con la que pues
por el temperamento quizás congenian un poco más, pero también con los que no congenian tanto, que no hace falta que seamos todos súper amigos, que yo puedo perfectamente jugar con alguien en el patio con quien puedo tener diferencias o discrepancias. Bueno, tanto bien como para mal, ¿no? ¿Somos los adultos un ejemplo en esto? Claramente, o sea, los niños no hacen lo que les decimos, sino que van a hacer lo que vean en nosotros, ¿no? Si un niño ve que yo en casa me paso el día pues hablando mal de otras personas, que cotilleo, que critico, que si de los compañeros de trabajo, que si de los vecinos, o hago interpretaciones maliciosas de padres del grupo de WhatsApp, pues este clima lo están palpando al final. Si en cambio ve que soy una persona tolerante, que no discrimino a nadie, que llego a la puerta del cole y me da igual hablar con unos padres que con otros, que no discrimino ni por edad, ni por raza, ni por economía, ni por forma de vestir, que quizás hay una mamá nueva en el pueblo y la incluyo, que me siento con ella en el parque, que la invito, ¿no? Todo eso va a influir mucho. Y luego, para no educar agresores, por así decirlo entre comillas, también es muy importante entrenarlos para tolerar la frustración, para que aprendan que no siempre va a ser lo que ellos quieran, que no siempre se van a salir con la suya y deben ser tolerantes. Y también pues no atentar pues contra la autoestima de los niños, no ridiculizarlos, no compararlos con otros niños, no exigirles notas imposibles que muchas veces los colocan en una competición, porque muchas veces son niños que sufren tanta exigencia que el malestar que sienten lo vuelcan contra otros niños porque es donde perciben que pueden volcar ese malestar. Y luego también otra cosa que se me ha pasado a decir antes es que no debemos justificar nunca el acoso, porque a veces el niño o niña que es víctima, pues por lo mal que se siente intenta ser aceptado, quizás haciéndose el graciosete o llamando la atención, como niño que es, ¿no? Lógicamente. Y los adultos justificamos que como se hace el graciosete, pues a lo mejor es que atrae que se rían de él, ¿no? Y esto debemos ser tajantes, que donde hay que corregir el error es en el agresor, y para eso tenemos mucho papel los espectadores. Si es que, bueno, voy hablando de factores que van influyendo, ¿no?, conforme se me ocurre, pero me voy dando cuenta de que realmente este fenómeno es tan sumamente complejo que nos daría para hablar muchísimo más de él. Pero bueno, al final lo que nos tenemos que quedar es que los adultos somos muy responsables, ya incluso desde la familia y desde nuestra posición de cada uno. Totalmente de acuerdo en esto. Una cosa más, Isabel, los psicólogos, vuestro trabajo es importante hablar con el acosado y el acosador. Por parte de los propios agresores, de los acosadores, su forma de reacción es como si fuera a decir, así me considero más fuerte y el rey de la manada. Claro, a veces lo trabajamos con las víctimas, que parece que ellos perciben que el agresor es como superior, pero a veces esa imagen, porque al final no deja de ser una imagen, es una imagen que ellos se forjan muchas veces como estrategia defensiva de vulnerabilidades que tienen o de situaciones vitales difíciles que están viviendo, y es su manera como de defenderse, de generar pues eso, una fachada. Bueno, hoy hemos querido hablar en nuestro apartado de psicología con Isabel Fernández sobre la importancia de la intervención del acoso escolar. Isabel, como siempre, si quisiéramos hablar de este o de otros temas que tantos y tantos hablamos aquí cada martes, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues ya sabéis que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cegin y que tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquier otro. Exactamente, y aquí nosotros nos volvemos a citar para el próximo martes. Hasta el martes que viene. Un saludo.